tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este primer conversatorio organizado por PL Plus, la plataforma de suscripción de prensa libre. En esta primera entrega estaremos hablando de los diferentes escenarios políticos planteados para este 2023. Un año histórico para el país, un año electoral. Y para eso hemos invitado al licenciado Luis Miguel Reyes, él es analista de la Fundación para la Libertad y el Desarrollo, y también al licenciado Roberto Ardón, director ejecutivo de CACIFA. Ambos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Alejandra. Mi nombre es Alejandra Álvarez y tengo el gusto de moderar este espacio durante la siguiente hora, así que todos bienvenidos nuevamente. Y para aprovechar el tiempo vamos a poner el primer tema sobre la mesa. Este tiene que ver con la oferta electoral, cómo está distribuido el mapa político, las diferentes fuerzas que hemos observado y, por qué no decirlo, a partir de la convocatoria a elecciones. Y la primera pregunta sería, ¿está o no está definido? Iniciamos con Luis Miguel. Definido en cuanto a cuántos partidos políticos vamos a tener, sí, ¿verdad? Ya tenemos más o menos una idea, van a ser alrededor de 27 organizaciones políticas que van a competir. Definido cuántos candidatos vamos a tener, todavía no, ¿verdad? Ese es un proceso que va caminando, pero ya tenemos una primera idea de los candidatos que vamos a tener, y también gracias a las encuestas de opinión pues tenemos también una idea de quiénes son esos candidatos que tienen una mayor preferencia electoral en este momento, ¿verdad? Eso por supuesto va a ir cambiando conforme pasen los meses, conforme arranque en sí ya la campaña electoral, pero ya podemos darnos alguna idea, por lo menos en el mapa de la elección presidencial, ¿verdad? Ahora, donde todavía falta mucho por recorrer es en el mapa de la elección para el Congreso y para las corporaciones municipales, ¿verdad? Ahí todavía falta mucho, va a haber que esperar que avance el proceso en el Tribunal Supremo Electoral de las inscripciones para poder tener una mejor idea de quiénes van a participar, ¿verdad? Pero todavía estamos en ese proceso, es un poco pronto para adelantarse a ver nombres, ¿verdad? Pero lo vamos a ir viendo conforme vayan caminando los meses. Licenciado Ardón. Alejandra, muy buenas noches. Luis Miguel, gusto saludarte. Yo coincido con la apreciación que tiene Luis Miguel sobre el escenario político de la participación de los proyectos. Añadiría un elemento adicional, que es, en Guatemala, en los últimos 3 procesos electorales hemos tenido precandidatos importantes que no han participado. Entonces, como bien decía Luis Miguel, no solamente todavía estamos pendientes de ver cuántos binomios se anuncian más, entiendo que el fin de semana habrán algunos, sino también ya estamos viendo que está ocurriendo un proceso de judicialización de algunas candidaturas, y obviamente, como estamos acostumbrados, llegaremos al minuto 90 del partido todavía no sabiendo qué candidatos, y no solamente para la parte presidencial, sino también para la alcaldía y diputaciones van a correr. Podemos decir que es una oferta amplia, es decir, esta vez tenemos una gran cantidad de partidos políticos. Debo decir que me sorprende la cantidad de binomios, pensé que iban a ser menos, pero por lo visto yo me atrevería a aseverar que alrededor de 20 binomios van a finalmente intentar participar en las elecciones presidenciales. Así que en cuanto a oferta, creo que los guatemaltecos no podemos quejarnos de que nos haga falta proyectos políticos que quieran competir por nuestro voto. Ahora bien, ¿cuáles son los pros y contras de tener una oferta política tan amplia, licenciado Reyes? Bueno, yo creo que hay pocos pros y bastantes contras, ¿verdad? Me parece que la oferta política que hay no emociona mucho al votante, ¿verdad? No se ve mucha diferencia, hay mucho reciclaje de figuras políticas que están, digamos, han estado en el pasado, y luego también que no se diferencia mucho esa oferta en cuanto a lo que ofrecen, ¿verdad? La mayoría de candidatos tienen más o menos el mismo discurso, no se ve una gran variedad ideológica, y eso es también porque no hay una gran representación partidaria, no hay identificación partidaria. Entonces los partidos son básicamente cartones, ¿verdad? Vehículos electorales que utilizan determinadas figuras para lanzarse en una campaña electoral, pero se cambian, ¿verdad? Hoy un candidato o candidata que lo vemos participando con un partido, en la elección pasada estaba con otro, en la elección anterior estaba con otro, ¿verdad? Y eso pues nos dice que los partidos políticos son básicamente figuras que van y vienen, ¿verdad? Que no tienen mayor relevancia, que tampoco dicen mucho sobre la afiliación ideológica del candidato,
¿verdad? O lo que ese candidato quiere proponer, y también los candidatos van a cambiar su discurso conforme caminan, ¿verdad? Claro que tenemos algunos grandes rasgos en esos candidatos y podemos decir que, bueno, que este más o menos tira un poco más a la derecha, este tira más a la izquierda, o hay unas opciones tal vez un poco más radicales dentro del ambiente político, pero no se ve esa división ideológica que vemos en otras elecciones de otros países, como por ejemplo recientemente Brasil, ¿verdad? Donde claramente había un candidato que iba más a la derecha dura, ¿verdad? Y otro candidato que va más a la izquierda, ¿verdad? Eso no lo vemos aquí, está más difuso todavía, y también tener muchos candidatos pues da ese problema, ¿verdad? Que no, lo que vemos es, digamos, preferencia por ciertas figuras, pero no por sus ideas, sino que tal vez porque este me cae un poco mejor, a este lo veo un poco menos manchado y tal vez por eso voto por él, pero nada más, ¿verdad? Licenciado Ardón, ¿usted qué pros y contras se observa en una oferta política amplia? Mire, cuando se habla de participación política, uno sí espera que los proyectos estén presentes, que presenten su propuesta. Es decir, no estamos hablando de que hay parte del espectro ideológico que no está representado. Entonces creo que eso es una buena noticia. Sin embargo, la cantidad de partidos políticos yo creo que no es un problema en sí. En Estados Unidos siempre hay 25 candidatos a la presidencia. Lo que hay son instituciones políticas fuertes que tienen una tradición partidaria de mucho tiempo atrás, que son los que normalmente dominan el escenario político. En Guatemala eso no sucede. Los partidos políticos tienen un ciclo de vida extremadamente rápido. Nacen, crecen, se reproducen y mueren a una velocidad astronómica. Entonces es difícil entender qué partido propone qué, y por supuesto candidatos importantes tienen que migrar de un proyecto político a otro, y eso, digamos, dificulta al elector entender bien en dónde está parado cada quien. Y si a eso le sumamos, Alejandra, el tema de una ley electoral que hoy cuadricula completamente la posibilidad de hacer campaña, de trasladar propuestas, de tener espacio para discutirlas, yo creo que estamos frente a un escenario en donde muchos proyectos, pero poco espacio para poder discutir los temas que realmente son sustanciales y de interés para los guatemaltecos. Y es ahí donde precisamente me quería detener, porque la pregunta venía un poco también porque, bueno, ustedes hacen análisis político, nosotros trabajamos en medios de comunicación y de alguna manera pues estamos en el día a día del qué hacer de los partidos ahora que estamos en una contienda electoral, pero ¿qué hace el ciudadano común? Y más ahora con la invasión de información que tenemos, o sea, con esta oferta política tan amplia, ¿cómo llegar a entender lo que está pasando con los partidos políticos? Yo creo que eso tiene que ver mucho con, digamos, el grado de intermediación que algunos partidos tienen en las comunidades, en las localidades o en los distintos, digamos, espacios geográficos donde la gente está. Pero creo que todavía aún así, con eso, hay un déficit importante de propuesta, de entender, digamos, cuál es la diferencia entre un proyecto y otro, que es lo que hace que el elector a veces no pueda tomar una mejor decisión. Entonces, yo sí creo que el ciudadano, y por eso celebro el espacio de decisión libre, para que se informe mejor de alguna manera y empiece a discernir en dónde está parado cada proyecto político y sepa cuál es la causa que el ciudadano apoya y por supuesto dar su voto en consecuencia. Solo así se puede hacer, y yo creo que hablamos mucho de la falta de madurez del sistema político, pero hemos hablado también muy poco de la falta de madurez de la ciudadanía política del país, y yo creo que lo que tenemos que hacer no solo es mejorar la calidad del discurso político, sino también mejorar la ciudadanía política, y eso significa, entre otras cosas, que el ciudadano sea mucho más quisquilloso, mucho más puntual en entender cuál es la oferta política, en preguntar y en decidir en consecuencia. ¿Y eso cómo se podría lograr, Luis Miguel? ¿Qué opina al respecto? Bueno, esa es la pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo logramos un electorado que exija más y eso daría como consecuencia tener mejores propuestas políticas, ¿verdad? Es una cosa muy difícil, pocos países lo logran. Yo creo que definitivamente el sistema educativo tiene mucho que aportar. También el nivel de desarrollo, ¿verdad? de un país tiene mucho que ver, ¿verdad? Un país donde la gente tiene cubiertas sus necesidades, o en la mayoría, digamos, sus necesidades mínimas, pues va a tener también mejor calidad educativa y va a tener también la gente mayor capacidad de dedicarse a estas cosas que son las cosas ciudadanas, las cosas políticas, ¿verdad? Ahora, el problema es que también estamos entrando a una era distinta, ¿verdad? Que es la era
de la política digital o la política en las redes sociales. Y eso, lejos de darle mayor profundidad a la propuesta política, la banaliza todavía más, ¿verdad? Y entonces lo que vemos son campañas vistosas que quieren llegarle a lo mejor al voto joven, candidatos que bailan, candidatos que hacen paradías, candidatos que hacen cualquier cosa. Bueno, pero eso es común en todas las campañas. Exacto, ¿no? ¿Verdad? Pero digamos, a lo que voy es que banaliza aún más la propuesta política, lejos de hacerla más profunda, ¿verdad? Y estos espacios donde se puede debatir sobre política son cada vez más escasos, ¿verdad? Los medios de comunicación tradicionales están perdiendo fuerza también, ¿verdad? La gente recibe información política a través de las redes sociales, que tienen su lado bueno, ¿verdad? Porque por un lado masifican la información, por un lado le dan a la gente la posibilidad de tenerla ahí, también de responder inmediatamente. Un candidato puede a lo mejor recibir retroalimentación inmediata, pero por otro lado también los mensajes son más cortos, son más rápidos, son menos profundos, ¿verdad? Entonces eso no ayuda necesariamente a tener mejores políticos. Entonces hay que ver de qué forma esto se puede balancear. A lo mejor no es algo que vaya a pasar, que se tenga que hacer a través de la institucionalización y demás, sino que es algo que pasa naturalmente, ¿verdad? Elevar la calidad de los políticos y a lo mejor teniendo mejores políticos en la arena. Pero naturalmente puede tomar muchísimos años, es todo un proceso. Sí. Lo que sí es cierto es que, digamos, esto no va a suceder si el ciudadano se queda sentado en su sillón esperando que digamos, la oferta política mejore y que el ambiente político mejore. Yo creo que hay modalidades de participación ciudadana que no son solamente participar en un partido político o correr para un cargo de elección popular, porque hay una mala concepción en esto, Alejandra. La gente percibe que ser político es simplemente irse a afiliar a un partido o participar en una elección, y no es así. Hay modalidades como, por ejemplo, la participación financiera. Hay personas que creen en una causa y apoyan financieramente la causa política que corresponde a sus ideas. Hay la participación en observación electoral, que es muy importante. Ahora se ha ido desarrollando esa habilidad y esa capacidad. El voluntariado en las asociaciones que invitan a los candidatos en los lugares o en los municipios para escuchar propuestas. Lo que quiero decir es, hay una serie de herramientas que el ciudadano puede utilizar para hacer mejor ciudadanía política. Pero digamos, ya que usted toca el tema de financiamiento, veamos lo que sucedió en el pasado reciente del país y cómo hacer para que no se registren estos errores de nuevo. Sí, yo partidario, perdón Luis Miguel, yo creo que hubo un concepto muy equivocado de control de financiamiento, porque una cosa es que el financiamiento que entra a la política tenga que ser transparente y lícito, con lo que todos estamos de acuerdo aquí en esta mesa, y otra cosa es hacerlo difícil. Y yo creo que muchas de las normas que se recogieron en el 2016-2017 hacen verdaderamente difícil o complejo de controlar los financiamientos buenos. Los financiamientos malos nunca se van a registrar, ni van a andar pidiendo libros de financistas. Entonces hay una discusión instalada previa que no se resolvió antes de que se convocara elecciones, de hacer modificaciones a la ley electoral para poder facilitar a los ciudadanos hacer lo que les corresponde además como derecho político, que es financiar las causas en las que creen. Y también el tema de la forma como los partidos políticos pueden contratar la publicidad, ¿verdad? Lo que se hizo fue burocratizar el proceso de tal forma, o institucionalizarlo de tal forma que se vuelve casi imposible. Entonces, lo que se volvió al final, se entendía que el espíritu era bueno, era intentar detener ese chorro de financiamiento ilícito. Eso no se logró, definitivamente ese financiamiento sigue estando ahí, pero lo que sí se logró fue evitar que figuras nuevas pudieran darse a conocer utilizando las formas legítimas, ¿verdad? Porque el acceso a los medios de comunicación tradicionales se complicó, y por otro lado tampoco hay acceso a poder pautar, por ejemplo, en redes sociales, ¿verdad? No se ha descubierto un procedimiento dentro del Tribunal Supremo Electoral para que eso sea posible. Entonces también se cierran ciertas vías que podrían servir para dar a conocer nuevas propuestas distintas, y más bien se favorece a quienes ya tenían un conocimiento alto antes del proceso electoral, porque ya habían participado en otros procesos o demás. Entonces se complica mucho la situación. Pero yo quiero preguntarles a los dos, porque ese es un tema sumamente sensible, y en este evento electoral, por supuesto, ¿será que la elección se aprendió legal y moralmente? O sea, en este evento electoral, ¿realmente vamos a ver cambios o no? Yo creo que estamos destinados a ver un rerun, un reprise, vamos a decirlo así, de mucho de lo que vimos en el año 2019. Las normas son exactamente las mismas. Y la dificultad aquí está en que quienes tenían la capacidad de tomar decisiones son los que precisamente Luis Miguel ha mencionado muy bien. Es decir, personas que ya tienen posicionamiento, que ya tienen una imagen pública, que conocen la estructura
partidaria y pues no había interés de que se abrieran otras alternativas y otras opciones. Entonces, con sus matices, creo que vamos a ver un poco una repetición de lo que vimos en 2019. Bien, tengo que hacer una pausa, pero ya volvemos. Le vamos a dar la palabra al regresar a Luis Miguel Reyes para que nos dé su opinión sobre el último punto que acabamos de poner sobre la mesa. A ustedes, gracias por su sintonía. Volvemos en breve. No importa si prefiere hacerlo desde la comodidad de su casa, en la oficina o tomando un café. Infórmese con PL Plus y acceda 24/7 a información analítica con diferentes formatos que le apoyan en la toma de decisiones personales y profesionales. Súmese a la comunidad PL Plus adquiriendo su suscripción digital PL Plus y potencialice su éxito. Ingrese en www.prensalibre.com y consulte nuestros planes y promociones. Gracias por continuar con nosotros en este primer espacio organizado por PL Plus, la plataforma de suscripción de prensa libre. Hoy estamos hablando de los diferentes escenarios políticos planteados para este 2023. Quedamos entonces con el punto sobre el financiamiento político. Sí. Licenciado Reyes, usted tiene una opinión al respecto. ¿Será que aprendimos la lección? Bueno, no sé si la aprendimos, pero yo creo que hay un tema que no se abordó en su totalidad con las reformas del 2016 y se me vino a la mente ahorita este dato, perdón que saque mi chivo, pero aquí tengo, que lo saca un medio de comunicación, dice 49 personas van a fiscalizar la campaña de más de 35,000 posibles candidatos en esta elección. Eso es dentro del Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral tiene solo 2 unidades para monitorear a los partidos políticos y esta unidad especializada para fiscalizar el dinero de los partidos políticos solo hay 36 personas, ¿verdad? Y en la unidad especializada para monitorear redes sociales solo hay 13 personas, ¿verdad? Lo que estamos viendo es que el Tribunal Supremo Electoral no tiene capacidad humana ni tecnológica seguramente para poder fiscalizar efectivamente la campaña electoral y el dinero que van a gastar los partidos políticos. Entonces ahí estamos en un problema básico, ¿verdad? Digamos, no podemos saber de dónde viene ese dinero, ¿verdad? El dinero, como bien decía Roberto, el dinero lícito, digamos, no va a ser tan abundante, ¿verdad? Ya se hablaba en el pasado que más del 75% del financiamiento que recibían los partidos políticos venía de crimen organizado o de fuentes no lícitas. Y ese dinero simplemente no puede ser fiscalizado. El Tribunal Supremo Electoral definitivamente no tiene la capacidad de fiscalizarlo y tampoco la capacidad de ver cómo se comportan los partidos para poder hacer la campaña. Entonces, estamos en un problema realmente serio que no tiene una solución ahorita en el corto plazo. El Tribunal Supremo Electoral no tiene la forma de hacerlo porque tampoco va a tener los recursos para hacerlo. Entonces, yo creo que resolverlo de la forma como se hizo no fue la mejor, generó otra clase de problemas y ahora pues vamos a ver, creo yo, una campaña muy parecida a la campaña anterior, donde había poca presencia en medios de comunicación tradicionales, campañas apócrifas en redes sociales que las pagaban por ahí y que venían de cuentas que no tienen nombre y por ahí nos vamos. Bueno, en ese sentido, licenciado Ardón, ¿qué confianza se le puede transmitir al ciudadano para estas elecciones entonces? Hay una parte muy importante, Alejandra, y es que nosotros hemos dicho siempre que el proceso electoral es un patrimonio de los ciudadanos, porque son los ciudadanos los que en la ley electoral cuentan los votos. Es decir, aquí, a diferencia de otros sistemas políticos de América Latina, aquí no son funcionarios de gobierno los que cuentan los votos. No son incluso fiscales de partidos. Los fiscales de partidos están presentes, pero no son los que cuentan los votos. La estructura fundamental de la elección son los órganos temporales llamados juntas electorales, integradas por ciudadanos que se convocan por su voluntad cívica de participar. Ellos son los que organizan la contienda, los que supervisan la elección y los que custodian el voto de todos nosotros. Eso creo yo que es algo que nunca se dice en voz alta y creo que es una gran garantía para los guatemaltecos de que nuestro proceso electoral camine bien. Por supuesto, sobre este sistema está el Tribunal Supremo Electoral que tiene, digamos, toda la discusión que se ha generado alrededor de esta magistratura y no solo de esta, sino de las anteriores, pero voy de vuelta, Alejandra, si la cuestión es ¿por qué debemos confiar? Bueno, hay un elemento importante que son
los ciudadanos que de manera voluntaria son los que llevan sobre sus espaldas el proceso de elecciones a través de las juntas electorales. Yo tal vez lo que agregaría ahí es que, cierto, el proceso está muy bien protegido por ciudadanos el día de la votación, ¿verdad? Yo ese día, digamos, no me preocuparía porque los votos vayan a ser mal contados, que va a haber un problema ahí. Creo que el hecho que ya se estén informando las juntas electorales y demás, eso es súper importante. Y está caminando muy bien, y de gente que ya ha participado, está participando, entonces eso nos debería dar tranquilidad el día de la elección. Aquí el problema, creo yo, es en los momentos previos del proceso electoral, desde la campaña, desde, digamos, que puede haber, y se sabe que hay intervención de crimen organizado u otros intereses, digamos, espurios dentro del proceso electoral, y la otra es también que se estén bloqueando candidaturas o que se estén votando candidaturas en las cortes, ¿verdad? O en otros espacios. Creo que, por ejemplo, el trabajo que hace la Contraloría con la entrega de finiquitos y demás es un problema muy serio que tienen que abordarse, ¿verdad? El finiquito no debe ser una herramienta para bloquear candidaturas. Y eso hay que decirlo claramente. Yo creo que en este momento en el que estamos, con el bajo nivel de confianza que tienen entidades como la Contraloría, creo que lo mejor sería que la mayoría de candidatos pudieran correr, ¿verdad? Los que, pues, digamos, no tengan un problema mucho más importante, y que no se vuelva esta una herramienta para bloquear candidaturas, ¿verdad? Yo creo que ahí es donde está la trampa del sistema, ¿verdad? No es en el día de las elecciones, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Roberto, sino que es previo. Toda esa parte previa en donde se caen candidaturas, donde, digamos, no se da igualdad de participación, ahí es donde está el problema de nuestro sistema electoral y que tenemos que abordarlo y conocerlo como ciudadanos. ¿Usted está de acuerdo con eso, Sí, licenciado duda. Ardón? Estamos viendo un proceso de judicialización de la política. Alejandra, lo hemos visto cada 4 años. Es decir, yo le puedo traer aquí ejemplos Pero ¿no será que en abundantes. este proceso lo vamos a ver más? Mire, lo vamos a ver. No me atrevería a afirmar que lo vamos a ver más, pero lo vamos a ver. Y hay que, digamos, ciertamente estar muy vigilantes de que las decisiones que tomen las autoridades sean apegadas a conformidad de ley, para que efectivamente puedan participar todos aquellos que tengan la posibilidad de hacerlo, salvo que hayan, digamos, impedimentos constitucionales o, digamos, prohibiciones específicas. Entonces yo sí siento que este tema de la judicialización es un tema que normalmente acompaña a los procesos, no es lo deseable, por supuesto, y yo creo que todos aspiramos a una elección participativa. Le agregaría un elemento más, algo que ha servido, que ha sido un fundamento clave de las elecciones, es el hecho de que los actores políticos terminan reconociendo la legitimidad del proceso electoral. A pesar de las dificultades electorales que hay, a pesar de que hay episodios lamentables de violencia, a pesar de que hay discusiones muy duras entre candidatos, hemos tenido cada 4 años, al final de la jornada, actores políticos que han reconocido la derrota electoral y han reconocido la legitimidad del resultado. Eso creo que es elemento fundamental para evitar que vayamos a tener un escenario de ruptura en esta elección. Y también el Tribunal Supremo Electoral tiene una responsabilidad enorme en darle esa certeza a la ciudadanía para poder darle legitimidad al proceso y al resultado. Pero hay muchas cosas que no se han hecho. Por ejemplo, tenía aquí unos datos que logré conseguir por ahí, que para 2 meses antes de terminar el año 2022, el 95% del presupuesto que tenía el Tribunal Supremo Electoral para preparar el proceso electoral no se había gastado. ¿Verdad? Entonces, ¿en dónde está esa inversión que había que hacer en software, esa inversión que había que hacer en capacitaciones? Había un presupuesto de 29 millones para hacer campañas informativas que no se hicieron, ¿verdad? Para un proceso también de empadronamiento de jóvenes. Entonces, yo creo que sí, esta magistratura del Tribunal Supremo Electoral ha dejado mucho que desear, y tenemos que exigirle que se ponga a la altura del proceso, que eso tal vez es un elemento que no habíamos visto en anteriores procesos electorales, ¿verdad? Habíamos visto tribunales supremos electorales que hacían bien su trabajo, pero este tribunal creo que sí nos está dejando un mal sabor de boca, y eso no es bueno para el proceso electoral porque lo mancha. Y por eso insisto, ¿será que todavía estamos a tiempo de ofrecer esa certeza a los ciudadanos en este proceso electoral? Yo creo que sí. Es función de todos los actores políticos y no políticos asegurar que eso ocurra. Todo proceso electoral es un proceso de conflicto y de tensión, no en Guatemala, en cualquier lugar de América Latina hay ejemplos impresionantes, pero yo creo que sí, Alejandra, y a media vez no dejemos que la polarización, que el desinterés y la apatía o la mala fe terminen gobernando la actitud de los políticos y de los partidos políticos. Creo que estamos a tiempo.
Ese creo que es un mensaje importante. Bueno, pero aquí la pregunta sería cómo confiar en la buena fe si seguimos viendo las mismas caras en los partidos políticos, ese reciclaje del que hablaba el licenciado Reyes en el bloque anterior. Yo creo que ahí sí depende que el ciudadano analice la oferta política y vea dónde quiere depositar su voto, ¿verdad? Claro, requiere un proceso de análisis, requiere un trabajo de los medios de comunicación también, que en espacios como este puedan sentarse los candidatos, que vengan todos y que se les haga entrevista a profundidad para que pueda verse qué están proponiendo y ver quién dice algo que sí se puede hacer y quién está construyendo castillos en el aire para la ciudadanía, ¿verdad? Esas cosas son importantes en este proceso electoral y son importantes para nuestra democracia. Ahora, es cierto que la oferta electoral no emociona, es cierto que vemos mucho de lo mismo, mucho reciclaje, pero bueno, tenemos que seguir con este proceso electoral y participar. Yo creo que eso es bien importante para el ciudadano. Ahora bien, hablamos ya de las fuerzas políticas, de cómo podría estar conformado ese mapa y lo que hemos observado en los últimos días. Hablemos ahora de dónde están los votantes decisivos. ¿Qué diferencias observan ustedes de lo que se puede venir en los siguientes meses versus lo que observamos en la elección pasada? Licenciado Ardón. Sí, yo le diría que hay dos variables que es importante tener en cuenta. La primera es los distritos electorales y su peso. En el departamento de Guatemala hay una enorme cantidad, 2 millones de empadronados, que representa creo que alrededor del 22% del padrón. El votante de esta zona normalmente ha votado más o menos en un mismo sentido, es un bloque que le llamamos la clase media urbana, que normalmente es la que es muy visible en temas, por ejemplo, de antivoto, entre otras cosas. Creo que ahora menos, en esta elección, va a ser menos ese factor, pero el distrito central siempre sigue siendo importante. Y el segundo es, por supuesto, toda la parte del altiplano. Hay una zona que cubre desde los departamentos de Occidente hasta la franja transversal del norte, que solo ahí tenemos 38% de empadronados, Alejandra. Estamos hablando de que es otro gran distrito que tiene una lógica completamente diferente. Ahí hay, digamos, muchos localismos, hay procesos de empadronamiento que hubo en el pasado, siguen todavía rindiendo frutos a ciertos partidos políticos, entonces tiene una lógica completamente diferente. Esa es la primera variable, las demografías por región. Pero la segunda, que yo creo que es muy importante, es cuál es el segmento de población que hoy está mejor representado en el padrón. Y ahí hay dos noticias, una mala y una buena. La noticia mala es que el segmento entre 18 y 25 años está absolutamente subrepresentado. Si uno compara los datos del censo con los datos de los empadronados, entre 18 y 25 hay por lo menos 1,5 millones de jóvenes en ese segmento que no están empadronados. Y esto no pasaba antes, uno cumplía 18 años, salía corriendo a conseguir su DPI. Entonces hay un tema ahí que creo que puede modificar un poco las expectativas, el discurso del político incluso, y eso me lleva al segundo comentario. La otra noticia es que el segmento más representado en el padrón es el que está comprendido entre los 26 y los 40 años. ¿Qué efecto tiene eso? Pues son las personas del primer trabajo, son las personas que acaban de casarse, son las personas que están muy preocupadas por su economía familiar, y ese segmento sí representa más del 30% del padrón, es muy importante, y creo que hacia ahí puede ser que se dirija mucho la oferta política, sabiendo que pueden tener un papel decisivo si es que llegaran realmente a participar en los números que han participado en elecciones anteriores. Licenciado Reyes, ¿cómo captar la atención de este grupo de la población? Y otra pregunta importante es, ¿se observa interés de la juventud en esta elección? Bueno, no se observa mucho interés, pero también, digamos, hay que hacer un esfuerzo grande por empadronarlos. Claro. Creo que esa ha sido una gran deuda del Tribunal Supremo Electoral. Aquí una campaña de empadronamiento más grande, más agresiva, tuvo que haberse hecho con tiempo. Y luego hay otra cosa que está muy pendiente, que es que la gente pueda empadronarse sacando su DPI, ¿verdad? Que avanzaron con algo, porque hay un convenio, digamos, que permite, hay oficinas del TSE en el RENAP, entonces la gente al salir puede empadronarse. Pero esto debería ser casi un proceso automático, o sea, no hay por qué esperar que la gente se acerque, hay que involucrarlos en el proceso para que el empadronamiento sea algo casi automático, casi inmediato, y que puedan participar del proceso electoral. Ese es el primer paso para interesarse en política. Luego está también poderlos acercar a las elecciones, avisarle a la gente que hay proceso electoral. El otro día me subí a un elevador y 2 personas estaban hablando, perdón la anécdota, y alguien dijo, este año hay elecciones, ¿verdad? O sea, pero lo dijo así.
Entonces me sorprendió un poco porque, digamos, claro, uno a veces está muy metido en estas cosas y no se da cuenta que tal vez no toda la gente anda en su día a día, la gente ¿verdad? no percibe pero todavía. me refiero a que estamos hablando que estamos en medio de la ciudad y hay un problema de falta de información. Tenemos que hacer una nueva pausa, pero ya volvemos con más en nuestro tercer bloque en este conversatorio organizado por PL Plus. Informarse para triunfar. Buscamos emprendedores con ganas de conquistar el mundo con sus ideas e innovación. PL Plus, la suscripción digital de Prensa Libre, cuenta con contenido ideal para la toma de decisiones ganadoras y triunfar en el mundo empresarial, brindándole acceso a contenido especializado y de valor. Comuníquese al 1716 y consulte por nuestras suscripciones para emprendedores. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el primer conversatorio organizado por PL Plus, la plataforma de suscripción de Prensa Libre. Gracias a todas las personas que ya nos han hecho llegar sus preguntas. Más adelante las estaremos compartiendo con nuestros invitados de la noche. Bueno, hay dudas, temores y nuevas reglas del juego en este proceso electoral. Vamos a poner este tema sobre la mesa. ¿Cuáles serían esas dudas, licenciado Ardón? Mire, ya no tan nuevas reglas electorales, porque estamos viviendo las mismas del año 2019, con un esfuerzo del Tribunal Supremo Electoral, hay que decirlo, de modificar algunos reglamentos para tratar de mejorar en algunos aspectos lo que la ley le imponía al tribunal como carga. Entonces, yo le diría que hay tres temas importantes. El primero es el tema de campaña anticipada, que por una muy mala redacción de la ley, los políticos hoy dejan de hacer lo que están llamados a hacer, que es opinar sobre los asuntos públicos. Entonces, por eso es que pasa lo que Luis Miguel dice, hay mucha gente que ni se entera que hay un proceso electoral porque a los políticos ya no les parece opinar porque creen que van a ser vedados en su participación. El segundo tema es el tema del financiamiento electoral. Ya lo hablamos, no me detengo mucho más en eso, pero hasta hace poco donar unos chuchitos en un mitin, en un pueblo, si no se registraba en un libro formal podía ser un delito electoral, una cosa muy peligrosa. Entonces, complicado. Y lo tercero es el papel de los medios de comunicación, Alejandra, porque, a ver, yo siempre he pensado que en la política es importante que la capacidad de organización, la capacidad de tener afiliación, la estructura, tiene que ser premiada. Un partido político que tiene la capacidad de crecer, de organizarse, no puede ser limitado a tener el mismo microespacio que un partido que Luis Miguel y yo fundamos anteayer. Y sin embargo la ley electoral ha dejado esto como un proceso extremadamente cuadriculado con el argumento de ser equitativo en la campaña electoral. Y entonces lo que sucede es que los medios tradicionales, que eran una manera de informarse de los proyectos, hoy no están, y sí lo están los medios informales, donde ahí no hay ningún control. Entonces, son tres grandes temas, no son los únicos por supuesto, pero son, creo yo, asuntos que terminando la elección, el tribunal tiene la obligación de convocar a una comisión de actualización y poner ese tema urgentemente sobre la mesa, porque no podemos ir a una elección más con ciudadanos no sabiendo en un elevador que estamos en elecciones. Y eso es grave, ¿o no? Licenciado Reyes, ¿cómo superar esos retos, esos desafíos, aparte de la propuesta que hace el licenciado Ardón? Bueno, complicado porque la ley sí tiene bastantes rigideces, ¿verdad? Sí. Que no permiten ni que el Tribunal Supremo Electoral tenga mucho espacio de maniobra, ni los partidos, ¿verdad? El ejemplo de la campaña anticipada creo que fue uno de los más importantes, ¿verdad? Porque se estaba, no sancionando, pero tal vez advirtiendo a personas que ni siquiera estaban inscritos como candidatos sobre campaña electoral anticipada. Entonces, lo que provoca es que esa queja que se había tenido siempre de candidatos paracaidistas, ¿verdad?, que aparecen de vez en cuando, ahora es generalizado. Ahora los candidatos solo van a aparecer, con la ley actual, solo van a aparecer cada 4 años en un momento previo a la elección, ¿verdad? Y entonces, pero lo que necesitamos son figuras políticas que estén todo el tiempo hablando de política, porque si no, pues son los analistas o la sociedad civil los que están hablando de política y los políticos nunca están, ¿verdad? ¿Qué piensa tal político de esto? ¿Qué piensa tal político de esto? Y eso está completamente cerrado. Lo que necesitamos es políticos activos que estén todo el tiempo, no en campaña, pero que estén todo el tiempo opinando sobre política, ¿verdad? Y tal vez lo que se quería evitar es esos gastos millonarios antes de la campaña electoral, pero a lo mejor hay un punto medio ahí
que se logre a través de legislación para dejarlos que hablen, dejarlos que participen en los medios de comunicación, y que no gasten millones durante 4 años, ¿verdad? Tal vez eso es lo que se quería evitar. Y sobre ese dejarlos que hablen, ¿cuáles creen ustedes que deben ser los principales temas que deben destacar en esta campaña electoral? Los que los guatemaltecos necesitan en serio que le pongan atención. Mire, no es muy difícil saber cuáles son, Alejandra, porque cuando uno le pregunta a los ciudadanos en las encuestas cuáles son los temas, normalmente salen 2, digamos, ranqueados. Ahora los ciudadanos hablan de que los principales problemas de su hogar son económicos. Es tema empleo, es tema ingreso, pero para el país la respuesta cambia y te dicen seguridad. Entonces estos 2 temas recurrentemente pueden cambiar de orden cada elección, pero van a estar ahí presentes. Entonces uno esperaría que hayan propuestas claras, identificadas y diferenciadas entre los candidatos, porque no se vale ese discurso gris donde todo el mundo está de acuerdo que debe haber seguridad sin saber cómo, ¿verdad? Entonces ese es un tema. Y yo agregaría un tercer asunto. Yo sí creo que hay un asunto de discusión de servicio público en el país. No podemos seguir con una administración pública que tiene una pesada carga administrativa y burocrática, con legislación muy antigua. Yo sí creo que hay que oxigenar el debate, no solamente desde el tema de transparencia, sino el tema, por ejemplo, meritocracia, el tema del papel de los sindicatos en el Estado, porque esos son los servidores públicos que luego están prestando servicios en la seguridad o en la educación. No resolvemos el tema de la administración pública, no resolvemos los otros 2. Y eso es bien interesante porque en las encuestas que se hicieron a partir de la pandemia, encuestas de opinión pública, algunos sondeos, se vio que, por ejemplo, el tema de corrupción ya aparecía en un tercer lugar. O sea, estaba costo de vida, ¿verdad? La economía del hogar, seguridad, que es el otro tema que pega cerca, pero también corrupción. Y yo creo que eso era porque la gente se tuvo que acercar aún más a los servicios públicos. Por ejemplo, los servicios de salud, con el tema de la pandemia, ¿verdad? El hecho de que los hospitales, los centros de salud, los puestos de salud no tengan el servicio que la gente necesitaba en ese momento para atender una emergencia sanitaria que era enorme, que digamos, este era un problema que lo veníamos arrastrando de ineficiencia del sistema de salud, pero la gente se lo topó más de cerca, ¿verdad? Y luego también los servicios públicos de educación, ¿verdad? Las escuelas, bueno, en general, el Ministerio de Educación respondió muy mal al poder dar un servicio educativo aceptable durante el cierre de la pandemia. Digamos que fue un tema al que se enfrentó todo el mundo, pero aquí las escuelas estuvieron cerradas 2 años. Y entonces la gente eso lo resiente, ¿verdad? Y ahí es donde se ve, por eso es que a lo mejor puede haber un mayor interés en el tema de corrupción, porque la gente vio que la corrupción afecta la calidad de los servicios públicos, ¿verdad? Y eso, pues a lo mejor cambia un poco la cara al proceso electoral, que la gente le exija a la persona que se lanza, al candidato, más mayor eficiencia, ¿verdad? Y para eso hay que resolver muchos problemas, porque no es solo de mejorar el servicio, sino que hay que resolver problemas de la administración pública, del servicio civil y otras cosas. Bien, vamos a darle paso rápidamente a preguntas de nuestros suscriptores. Las pongo sobre la mesa y ustedes van contestando. Por ejemplo, el señor José Luis Vázquez nos dice: ¿cómo incentivar a las personas del área rural a que voten de manera consciente y no dejarse llevar por lo que siempre pasa, los tradicionales ofrecimientos? Yo tal vez no quiero culpar solo a la gente, ¿verdad? Porque también las personas, todos tenemos a veces necesidades muy básicas, ¿verdad? Y los candidatos, particularmente, por ejemplo, los candidatos alcaldes, ¿verdad? Suelen ser hábiles para identificar qué cosas pueden convencer al votante, que a lo mejor no resuelven un problema de fondo, pero sí resuelven un problema, digamos, más superficial, por hacer una cancha de fútbol, por ejemplo. La gente ve muchas veces que el alcalde constructor, o sea, el alcalde que hace ciertas cosas, aunque a veces solo son cosas que mejoran el ornato, a lo mejor es un buen alcalde porque se ve la obra, ¿verdad? Pero entonces es difícil pedirle a la gente que identifique una cosa y otra. Yo creo que lo que hay que identificar, o lo que habría que decirle al ciudadano, es identifique qué le está prometiendo el político y qué cumple al final, ¿verdad? O qué puede cumplir, o si dice cómo lo va a hacer. Y yo añadiría algo a lo que ha dicho Luis Miguel. Yo creo que la pregunta de José Luis es muy válida y yo la pretendo resumir con una palabra, y es organizarse. No es lo mismo que un ciudadano desde su recinto o en su hogar esté preocupado, tenga inquietudes, a que de alguna manera se organice para
saber qué es lo que se va a hacer respecto de los problemas que le rodean. Cuando digo organización no significa meterse al partido político, pero basta con que 2 personas o más empiecen a hacer eco de las preocupaciones de la gente, cuando entonces los políticos les ponen atención. Esto es como en un cine, Alejandra. Si alguien se está colando, solo con que la primera persona y detrás de ella varias más se quejen, se logra el efecto de que la persona que se esté colando no se cuele, ¿verdad? Y eso ocurre cuando hay voz y cuando hay organización. Entonces yo pienso que esa es una herramienta que es válida, como ciudadano nos asiste, es un derecho político, y los políticos nos escuchan más cuando nos organizamos mejor para interpelarlos. Pero tal vez yo sí agregaría algo. Tal vez a veces sí es bueno organizarse como partido político. También, o sea, hay que decirle al vecino, miren, porque nadie conoce los problemas de una comunidad como la persona que vive ahí. Y sabemos que hay casos de alcaldes que ni siquiera viven en el municipio que están representando, o diputados que no viven en el lugar. Entonces, a lo mejor sí es bueno también decirle al ciudadano, organícense como partido político, resuelvan los problemas de su comunidad, y a lo mejor ahí está la solución al problema político que tenemos, ¿verdad? Ya habíamos hablado de la judicialización, pero por ejemplo Ernesto Chitamul nos dice qué pueden hacer el sistema judicial y político para no afectar el desarrollo normal del proceso electoral. Es a la inversa. Yo lo que creo es que tienen que fallar pronto. Porque decía Napoleón, a Francia no le importa si un bien es de Pedro o de Pablo, lo importante es que se sepa rápido de quién de los dos es. Que se agilice el proceso. El sistema de justicia tenga la claridad de que debe expeditar cualquier resolución para que la gente sepa si el proyecto político está participando, por qué razón va a participar o por qué razón no, y no lleguemos a el despropósito que hemos visto en elecciones anteriores, donde se han tenido que mandar a imprimir 2 juegos de papeletas porque no sabemos si va a haber un candidato que faltando 10 minutos se les admite, ¿verdad? Entonces yo le diría que la judicialización es un dato, pero creo que hay un compromiso del funcionario público y particularmente del de justicia para resolver pronto y despejar las incógnitas electorales. Y luego también yo creo que tienen que atenerse a un poco también a convenciones internacionales que hay sobre el tema, ¿verdad? La Convención Americana sobre Derechos Humanos, por ejemplo, ha dicho que un órgano administrativo, digamos, puede aplicar una sanción a un posible candidato, pero que esto no es una restricción para que este candidato ejerza sus derechos políticos. Y con esto me refiero específicamente al tema del finiquito, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado con eso, que no se vuelva un arma para bloquear candidaturas, perdón, que ya lo había dicho antes. Sí, pero tiene que ver también con la transparencia. Por ejemplo, Yuri Marroquín pregunta si ustedes creen que estas elecciones serán transparentes, que se van a respetar las reglas del juego. Yo creo que sí, por lo que hablábamos, de que al final el ciudadano protege el proceso electoral. O sea, el momento de las elecciones va a estar protegido por ciudadanos, como las personas que nos están viendo, que participan del proceso, que ese día o los días anteriores le dedican muchísimo tiempo. Entonces yo no tendría pena sobre el resultado de las elecciones en el día de la votación. El problema va a ser lo anterior, el proceso de judicialización. Ahí es donde está la trampa. Ahí es donde tenemos que estar también muy atentos, ¿verdad? Porque también esto pesa, ¿verdad? Que tanto esté el ciudadano atento a lo que está pasando dentro de las cortes va a tener un peso sobre la decisión de las personas que están ahí. Uno tiene que tener cuidado porque, digamos, este discurso que se ha instalado, debo decir que no necesariamente de forma mayoritaria, pero este discurso de fraude y de que va a haber un fraude, el efecto práctico que eso consigue es que la ciudadanía se desinteresa de los procesos políticos. Si la gente piensa que diciendo fraude lo que va a hacer es movilizar más, a preocupar, no, pasa al contrario. Entonces la gente se desincentiva y dice, bueno, si va a haber un fraude mejor ya ni participo. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se hace un señalamiento de esa naturaleza. Y yo creo que hay, como ya lo hemos explicado acá, garantías del proceso que hay que custodiar para que efectivamente lleguemos a un proceso electoral participativo y legítimo. Pero vea, por ejemplo, esta pregunta que de alguna manera refleja la preocupación de los guatemaltecos. Dice Otto René Acabal Díaz, ¿qué espacios querrá cooptar el crimen organizado en estas elecciones? Bueno, esas cartas ya creo que están echadas en muchos espacios, ¿verdad? Se ve en candidaturas a diputaciones, se ve en candidaturas a corporaciones municipales. Ese es un proceso que lleva muchos años de estar permeando las instituciones del Estado, la política. No lo vemos, ¿verdad? No necesariamente lo vemos ahí, pero pues basta con ver un poco las noticias, basta con estar informados para ver quiénes son esas figuras que están ahí
pululando y que, bueno, es de mucho cuidado, pero tocará, ese es un proceso paralelo para mí, o sea, el proceso de limpiar la política es algo paralelo a este proceso electoral, ¿verdad? No pueden hacerse en un mismo momento, o sea, este es un proceso que lleva mucho más tiempo. Pero de alguna manera mina la confianza también, ¿no Claro, es así? y hay un proceso, digamos, paralelo, que no tiene que ver necesariamente con lo electoral ahorita, pero sí tiene una consecuencia después, y es en el tema de justicia. Es decir, la presencia de grupos de crimen organizado poniendo plata en la política y capturando alcaldes, eso es un fenómeno, digamos, que hay que lidiarlo, y hay que lidiarlo en esta elección y en las posteriores. Pero ¿cómo controlarlo? Pero, claro, pero luego viene la parte de la justicia, y a eso voy a su pregunta, Alejandra. No se puede controlar si usted no tiene un sistema de justicia independiente, ¿verdad? Evitar que 300 personas en un pueblo de 400 voten por un narcotraficante es complicado, hemos visto ejemplos, pero si usted judicializa y tiene un sistema de justicia suficientemente fuerte e independiente, puede evitar que eso Y llegue. según ustedes, ¿qué tipo de sistema de justicia tenemos hoy día en el país? Yo creo que tenemos un gran problema en el sistema de justicia que viene de muchos años atrás, Alejandra, no es un problema de 1 o 2 años. Yo creo que ese es un tema integral que tiene que ver no solamente, porque se ha pensado equivocadamente que esto es un tema de abogados, esto es un tema que tiene que ver con la academia, y que también tiene que entrar a la discusión, que es un tema de las leyes que se aprueban en el Congreso de la República. Entonces hay una discusión mucho más compleja que tiene que ver con mejorar la justicia. Pero si usted me pregunta dónde está hoy, donde yo no quisiera verla, sin duda alguna, ¿verdad? Lo bueno es que hay una discusión instalada y espero que haya una generación de profesionales, yo soy abogado, que pueda incidir para producir cambios importantes. Bien, hay otra pregunta por acá que tiene que ver con el fortalecimiento de los partidos políticos. Elmer Velázquez dice, ¿tienen ideología los partidos políticos en Guatemala y esto cómo afecta? Bueno, tienen una ideología, porque digamos, cualquier persona tiene una ideología. Lo que pasa es que esa ideología no necesariamente se traduce en las acciones que hacen. Ahora, dentro de este espectro amplio de partidos políticos que tenemos, sí se pueden identificar a ciertos partidos que están un poco, digamos, más tirados a la derecha más dura, otros más tirados a la izquierda más dura, o sea, y luego el resto están en ese abanico grande, ¿verdad? El problema es que, digamos, ¿cómo van a traducir eso en política pública? ¿Verdad? O que realmente cuando llega al poder un partido político de determinada ideología pueda realmente utilizar su ideología para hacer política pública, para darle una dirección al país hacia cierto espacio, eso es lo que es complicado de ver y tal vez por eso al ciudadano le cuesta identificarlo, ¿verdad? Pero, a ver, yo les hago esta pregunta. Si vamos en este momento con los candidatos y le preguntamos su ideología, ¿será que realmente, sí, pero ellos tienen conciencia de ella? Sí. ¿O solo No, es yo pienso, por hablar? No puedo generalizar, no puedo decir que todos, pero sí. A mí me gustaría más hacer un ejercicio, no irle a preguntar al candidato, sino entrar a un partido y a la persona que me va a atender ahí para inscribirme, que me conteste cuál es la diferencia entre este partido en el que estoy con los demás, que me diga 3 cosas. Eso es lo que obliga a alguien realmente a decir, en esto creemos y en esto nos diferenciamos del resto, y ahí sí no estoy seguro, Alejandra, que haya mucha claridad de que eso ocurra. Y eso no ocurre porque hay una gran debilidad en las instituciones políticas, que es la formación. La formación de cuadros no solamente son importantes por la lealtad del afiliado, sino porque el equipo que acompaña al político que usted le pregunta cuál es su ideología, para integrar gabinete y para integrar los puestos importantes, que son los que van realmente a hacer mover la administración pública. Si ese proceso de formación no existe, pues simplemente el partido nace y se acuesta con el candidato. Y yo pienso que lo que hay que hacer es generar todo un respaldo técnico de personas convencidas en las ideas de quien va a ir a la candidatura para realmente poder transformar el Estado de acuerdo a las ideas que ellos propugnan. Sí, digamos, por ejemplo, acá hay otra pregunta, Frank Vallejo, siempre relacionada con el fortalecimiento de los partidos políticos. O sea, ¿cómo hacer que los partidos sean instituciones y no solo que participen en las elecciones con el perfil de una persona sin tener claridad de los objetivos? Yo tal vez voy a pecar de abogado en esto de nuevo, Alejandra, y disculpen que hable tanto de la ley, pero es una referencia importante. Mientras sigamos teniendo en este país una legislación que lo que está produciendo es un cementerio de partidos políticos,
vamos a seguir teniendo eso. ¿Qué incentivo o estímulo hay para participar, organizarse, estructurar, si yo decido participar y a mí la ley electoral me va a mutilar y me va a volar la cabeza y me va a quitar la franquicia o digamos el estatuto de poder participar porque no conseguí el 5% de los votos o porque no conseguí una curul? Dígame, Alejandra, si me quedan ganas de hacer algo serio. No, simplemente pues recurro a hacerlo, un taxi electoral del cual se suban todos al final. El día que cambiemos esta norma que produce ese cementerio político, yo creo que probablemente vamos a tener procesos de aprendizaje más de largo plazo, que entonces hagan un papel mucho más serio en los partidos. Y la otra es que también esa ley tan restrictiva obliga a los partidos a cumplir requisitos para formarse, o a los movimientos políticos para cumplir, para formarse, que no necesariamente todos los partidos tienen esa capacidad. Por ejemplo, ¿qué pasa si un partido solo tiene representación en cierta región del país y quiere formarse solo para funcionar en esa cierta región del país? Pero la ley no lo permite. La ley le pide que esté representado en una amplia, en un amplio espacio de regiones del país, le pide cierto número de afiliados, le pide ciertos requisitos que no cumplen, que lo que hacen es homogenizar o estandarizar lo que el partido tiene que ser. Entonces los partidos recurren a comprar firmas, ¿verdad?, para poder formarse, las fichas se venden, van y vienen, cualquier político, persona, digamos, que tenga los recursos económicos puede comprar una ficha y ser candidato político, pero un movimiento que realmente venga de abajo y que se quiera formar como un partido político porque hay coincidencia entre el grupo que está ahí, la tiene muy difícil para formarse como partido político. Yo añado algo, Luis Miguel, y es que la ley con el tema de los afiliados se vuelve también una cosa insoportable. ¿Verdad? Usted firma como afiliada para un partido político, pasan los años y después simpatiza con otro, caramba, para poderlo apoyar tiene que venir al Tribunal Supremo a presentar una carta de renuncia de afiliación, esperar el proceso. Hay una iniciativa que ha hablado de cambiar el concepto de afiliado por simpatizante y de manera mucho más flexible permitir que un ciudadano pueda poner una firma como simpatizante para una causa y constituir un partido, y si simpatizo con otro segundo proyecto y otro grupo de personas lo pueda hacer sin tanta complejidad. La figura del afiliado es para quien hace la vida partidaria, es una cosa muy diferente, y yo creería que también debería exigirse la condición de afiliado a los que van a ser candidatos, pero esa es otra discusión. Pero, digamos, hacerlo más flexible para que los partidos realmente puedan acercar a más gente de manera mucho más flexible. Sí, porque al final el otro tema es que estos partidos, digamos, nacionales, que son solo cascarones, no representan nada, ¿verdad? Ese es al final el problema. Y a lo mejor, es cierto, si abrimos, tenemos una ley electoral que sea mucho más abierta, vamos a tener más partidos, pero tal vez tenemos mejores partidos, más representativos de pequeños grupos en determinados espacios que puedan luego unirse para una causa nacional, por ejemplo, ¿verdad? Que se dé esa formación orgánica de partidos más grandes, pero porque se unieron varios grupos que tenían intereses en distintas regiones, por ejemplo, ¿verdad? Ese sería a lo mejor un sistema al que podríamos aspirar. Y sí, daría a lo mejor 400 partidos, pero yo creo que en España hay más de 5,000 partidos políticos, pero no todos participan en la misma y por selección natural, Luis David, terminarán fortaleciendo los buenos. Porque necesitan unirse para poder participar a nivel nacional. Pero se unen y realmente compiten ya adentro, se forma otra dinámica de partidos políticos. Estamos a punto de concluir. Antes de dejar las recomendaciones para la audiencia, un tema que dejamos pendiente es la conflictividad. Lo tocamos un poquito, pero recuerdan este informe donde se habla de los 8 municipios que presentan conflictividad y que presentaron algunos incidentes en las elecciones pasadas. ¿Cuál es el escenario que ustedes ven en este evento electoral? Mire, yo pienso que desgraciadamente la violencia política acompaña siempre los procesos en distintos espacios y afortunadamente no hemos tenido un escenario mayor o mayúsculo en este caso. Yo cuidaría mucho el tema de la participación política que hemos hablado hoy aquí, porque el tema, digamos, de no sentirse representado, el tema de cerrar espacios de participación, pudiera generar eventualmente, digamos, condiciones de conflictividad mayores. Y como ya lo he explicado, lo hemos tenido 4, 8 y 12 años atrás, pero probablemente el umbral de tolerancia ha ido bajando. Entonces, son temas que tenemos que cuidar y creo que el Tribunal Supremo Electoral y además los demás actores involucrados tendrán que hacer sus planes de contingencia
para tratar de identificar dónde pueden haber estos eventuales focos de violencia y atenderlos. Sí, el Tribunal Supremo Electoral presentó hace poco un informe de puntos de tensión, donde hay riesgo de violencia y demás. Son 103 municipios los que presenta el Tribunal Supremo Electoral, que están prácticamente por todo el país. Entonces, pues ahí creo que hay que identificar, hay ya una mesa instalada para identificar esos problemas, pero los problemas son variados, ¿verdad? En algunos lugares son auténticos conflictos políticos entre dos fuerzas políticas locales que se pelean el poder, en otros hay tema de crimen organizado y así, ¿verdad? Entonces hay que identificar cada espacio y tratar de subsanar esos problemas que hay conforme se vayan dando. Y sí, estoy de acuerdo en que evitar que, digamos, el bloqueo de una candidatura o de una fuerza política pueda provocar un incidente que tenga un alcance más nacional, ¿verdad? No estamos para eso, ¿verdad? Yo creo que evitar lo que está pasando, por ejemplo, en Perú, lo que vimos en Brasil, ¿verdad? Sudamérica está incendiada en muchos espacios y Guatemala hasta el momento no ha tenido un escenario de esos, pero cuidado, porque esas cosas se van cocinando a fuego lento. Tenemos pocos segundos, licenciado Ardón. ¿Cuáles serían las conclusiones y recomendaciones para el votante en esta noche? Yo creo que las elecciones son una buena ocasión y una buena oportunidad para que el ciudadano haga valer su opinión a través del ejercicio del sufragio y la participación a lo largo del proceso, no solamente el día de las elecciones. Entonces, mi primer invitación y conclusión es, tenemos el derecho y es importante ejercerlo. Segundo, yo creo que como ciudadanos también tenemos la posibilidad de vigilar y verificar que las instituciones funcionen para que el proceso sea libre, sea transparente, sea participativo y sea legítimo. Son las 4 condiciones que yo creo que son muy importantes. Y lo último es, hablábamos de los ciudadanos y de formar ciudadanía, ser más exigentes. Yo creo que es importante que como ciudadanos demandemos más, preguntemos más, participemos más y exijamos más de nuestra clase política. Gracias, licenciado Reyes. Tenemos que volcarnos sobre el proceso electoral, los ciudadanos y en todas las instancias, ¿verdad? Medios de comunicación, influenciadores de redes sociales ahora también. O sea, hay que ver a la gente involucrada en el proceso electoral y hay que involucrarla para que pueda hacer esa fiscalización de las autoridades que necesitamos. Y luego también un llamado a las autoridades a que actúen de forma responsable, ¿verdad? Que le den transparencia a este proceso electoral, que le den certeza al proceso electoral y por lo tanto legitimidad. Es necesario que el Tribunal Supremo Electoral se ponga a la altura, como hemos tenido tribunales supremos electorales en el pasado que lo han hecho, y las cortes también, ¿verdad? Tienen que ponerse a la altura, darle certeza al proceso de que están actuando de acuerdo a la legalidad y en el mejor interés del país. Bueno, es así como llegamos al final de este primer conversatorio en donde hablamos, se analizaron los diferentes escenarios que se esperan para este evento electoral 2023. Nosotros les invitamos a que se suscriban. Este es un evento, les recuerdo, organizado por PL Plus, la plataforma de suscripción de prensa libre. ¿Ustedes ya están suscritos? Sí. ¿Sí? Pues qué bueno, entonces invitados a todos para que formen parte de esta gran comunidad en donde tendrán análisis, reportajes, entrevistas, información verificada, por supuesto. Así que muchísimas gracias por su sintonía. Hasta la próxima y gracias, por supuesto, a nuestros panelistas por estar esta noche con nosotros.